Bienvenidos a la serie Entre Fe y Razón, Emuná Ve'Da'at. Un espacio donde no venimos a imponer respuestas, sino a pensar, a cuestionar y a descubrir, a pensar la fe, no desde lo superficial, sino desde la profundidad y la honestidad. Episodio 6. Una responsabilidad para todos, una misión para Israel. En el episodio anterior hablamos sobre la necesidad de una comunidad de fe y de un sistema ético capaz de transformar las buenas intenciones en buenas acciones. También vimos que la moralidad no consiste simplemente en evitar hacer daño. La verdadera ética exige actuar, ayudar, intervenir y asumir responsabilidad por los demás. Pero esto nos lleva a una pregunta muy importante. Si una persona ya vive una vida moral, ¿necesita algo más? ¿Es suficiente ser una persona ética o existe una responsabilidad adicional? Desde la perspectiva de la fe de Israel, existen personas que efectivamente viven de manera moral y responsable, personas que ayudan a otros, personas sensibles al sufrimiento ajeno, personas comprometidas con la justicia. Y la fe de Israel reconoce y valora profundamente a esas personas. Sin embargo, establece una distinción importante entre lo que espera de la humanidad en general y lo que espera específicamente del pueblo hebreo. Para la persona que no es hebrea, vivir una vida ética ya representa un enorme logro. De hecho, la tradición hebrea enseña que una persona no hebrea que vive rectamente, que respeta la moral y actúa con justicia, tiene un lugar en el mundo venidero. No necesita asumir sobre sí todas las obligaciones de la Torá. No está obligada a cargar con todo el sistema de mandamientos que corresponde al pueblo hebreo. Solo necesita el aspecto de principios universales. Por supuesto, si una persona desea acercarse voluntariamente a la práctica de la Torá, eso es otra cuestión. Pero la tradición hebrea no enseña que toda la humanidad deba convertirse en hebrea. Entonces surge la pregunta: si una vida moral es suficiente para la humanidad en general, ¿por qué no es suficiente para el hebreo? Porque la fe de Israel entiende que el pueblo hebreo recibió una misión particular dentro de la historia. El profeta Isaías describe esa misión con la expresión famosa ser una luz para todas las personas. No significa sentirse superior, no significa dominar a otros pueblos, significa asumir una responsabilidad. La responsabilidad de mostrar que es posible construir una sociedad basada en la ética, la justicia y la presencia divina. Precisamente por eso, al hebreo no se le pide solamente evitar el mal, se le pide construir activamente el bien. No se le pide únicamente vivir una vida ética, se le pide vivir una vida hebrea. Una vida en la que los ideales se transformen en hábitos y los hábitos se transformen en carácter. Podríamos resumir la visión de la fe de Israel de la siguiente manera: necesitamos un sistema ético porque la mayoría no nos conducimos moralmente. Incluso aquellos que poseen una sensibilidad moral necesitan seguir desarrollándola. Y además, las buenas intenciones por sí solas no bastan, porque querer hacer el bien no garantiza que efectivamente hagamos el bien. Necesitamos orientación, necesitamos disciplina, necesitamos práctica, necesitamos un camino concreto. Pues como dice el dicho, nadie desarrolla carácter simplemente deseándolo. El carácter requiere entrenamiento, requiere repetición, requiere hábitos. Y precisamente por eso existen los mandamientos de la Torá. Algunos de estos mandamientos regulan la relación entre las personas. Otros regulan la relación entre el ser humano y su creador. Y aquí surge una pregunta que muchas personas se hacen.
¿Por qué son necesarias las leyes entre el hombre y el Creador? ¿Por qué no concentrarnos únicamente en la ética hacia nuestros semejantes? La respuesta es fascinante. Uno de los objetivos principales de las leyes entre el ser humano y el Creador es formar personas moralmente fuertes. Porque para vivir éticamente no basta con conocer el bien, hay que desarrollar la capacidad de elegirlo. Y eso requiere disciplina, mucha disciplina. La fe de Israel enseña que antes de transformar la sociedad, debemos trabajar sobre nosotros mismos. Antes de corregir el mundo, debemos aprender a gobernar nuestros propios impulsos. La persona verdaderamente libre no es aquella que hace todo lo que desea. La persona verdaderamente libre es aquella que puede decidir cuándo decir sí y cuándo decir no. Y esta idea puede sonar extraña en nuestro presente, porque vivimos en una sociedad que constantemente nos dice: haz lo que sientas, sigue tus deseos, no te limites. Y solemos llamar libertad a la satisfacción inmediata de nuestros impulsos. Pero la fe de Israel propone una visión muy diferente. Si nuestros deseos controlan nuestras decisiones, ¿somos realmente libres? Cuando el placer gobierna la mente deja de gobernar. Cuando una persona es incapaz de resistir cualquier impulso, se convierte en esclava de sus impulsos. La verdadera libertad implica poder decir no. No porque el deseo sea malo, sino porque la persona debe ser más fuerte que el deseo. Pensemos, por ejemplo, en un atleta olímpico. Podemos decir que tiene una libertad física extraordinaria, pero esa libertad no apareció espontáneamente. Es el resultado de años de entrenamiento y disciplina. Pensemos en un gran pianista. Puede ejecutar obras maravillosas con una gran facilidad, pero esa libertad artística nació después de miles de horas de práctica. En una sola oración, la disciplina precede la libertad. Y lo mismo ocurre en la vida moral. Uno de los propósitos de la práctica de los mandamientos es precisamente entrenar al individuo para que sea libre en el sentido más profundo de la palabra. Libre para hacer lo correcto, libre para actuar conforme a sus principios, libre para elegir el bien incluso cuando resulta difícil. Ahora bien, esto no significa que la fe de Israel promueva el ascetismo o el rechazo de los placeres de la vida. Todo lo contrario. La tradición hebrea considera que las alegrías legítimas son regalos del Creador. La comida, la celebración, la belleza, la intimidad matrimonial, todo ello tiene gran valor. El problema no es el disfrutar, el problema es convertirse en esclavo del disfrute. La Torá no enseña que debemos negar nuestros deseos, enseña que debemos gobernarlos. Por ello existe un segundo propósito fundamental detrás de estas leyes entre el hombre y el Creador. Y ese propósito es Kedushá, la santidad. La santidad consiste en elevar la vida cotidiana, descubrir que incluso las acciones más simples pueden tener una dimensión espiritual, una trascendencia. Por eso, la fe de Israel introduce al Creador en los actos cotidianos, al comer, al descansar, al trabajar, al celebrar, al formar una familia. La intención es recordarnos constantemente quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Tomemos como ejemplo la conmemoración Yom Teruah, instituida en la Torá, popularmente conocida en nuestros días como Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío. Compárenlo con la celebración secular del Año Nuevo. Para muchas personas, el 1 de enero consiste principalmente en fiestas, entretenimiento y diversión. Y no hay nada necesariamente malo en ello, pero después de la celebración, poco cambia. Yom Teruah, en cambio, inicia un proceso de introspección, 10 días de examen personal, 10 días de preguntarse quién soy, qué he hecho,
qué debo corregir, en qué necesito crecer. Y ese proceso culmina en Yom Kippur, el día de la expiación. La diferencia no radica únicamente en una ceremonia religiosa, radica en el significado que se le da al tiempo. La práctica de los mandamientos tiene la capacidad de convertir momentos ordinarios en oportunidades de crecimiento. La vida hebrea nos permite percibir lo infinito mientras realizamos acciones finitas, percibir lo infinito en medio de lo cotidiano. Por ejemplo, una familia hebrea coloca una mezuzá en la puerta de su hogar y cada vez que entra o sale, la ve. Y ese pequeño objeto le recuerda que la vida tiene propósito, que el hogar tiene una misión, que nuestras acciones importan. Así, la existencia deja de ser una sucesión de actos triviales y comienza a convertirse en una vida llena de significado. Porque cuando nuestras acciones sirven a un ideal superior, ninguna acción es insignificante. Y si nuestras acciones no son insignificantes, entonces nosotros tampoco lo somos. Tal vez esa sea una de las enseñanzas más profundas de la fe de Israel, que no hay personas pequeñas cuando viven para algo más grande que ellas mismas. Continuará. Recuerda, buscar la verdad no siempre es fácil, pero es uno de los caminos más valiosos que puede recorrer una persona. Que esta búsqueda te acerque no solo a respuestas, sino a una vida con más sentido. Gracias por ser parte de Entre Fe y Razón. Emuná Vedaat.